Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando, a toda la audiencia y a todo el público de México Libertario. En esta oportunidad los saluda Enrique Cay Áñez, boliviano y politólogo de profesión. Quiero saludar muy especialmente la presencia de nuestros invitados de esta tarde. Desde Argentina nos acompaña el doctor Ricardo Manuel Rojas. Él es escritor, académico y juez retirado del Poder Judicial de la Argentina. Nos acompaña también desde Chile el doctor Felipe Munizaga. Él es académico también, directivo de la Fundación NOSIC y vicepresidente del Partido Libertario de Chile. Quiero saludar cordialmente también a Víctor Hugo Becerra, presidente de México Libertario y quien propicia el encuentro de hoy. Y por supuesto un saludo cordial a la editorial Innisfree y a su director Oliver Serrano, quienes están permitiendo la publicación de estas obras y de estos materiales que son sin duda alguna de mucho interés para nuestro público. Son exactamente las 2 de la tarde con algunos minutos en la Ciudad de México, las 3 de la tarde en Chile y Bolivia, las 4 en Argentina y las 9 en España, desde donde también nos acompañan en nuestras transmisiones. Hoy es viernes 29 de abril y en esta oportunidad vamos a presentar el libro Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick con el prólogo del doctor Ricardo Manuel Rojas. Así que un saludo nuevamente a las personas que se están conectando. Quiero anunciarles de que vamos a iniciar primeramente con la presentación del doctor Ricardo Manuel, quien nos va a hablar sobre el libro en cuestión. Luego participará desde Chile el doctor Felipe Munizaga, quien hará unos comentarios y unas reflexiones, dado su conocimiento de las obras de Nozick. Y por último vamos a abrir un brevísimo espacio para algunas preguntas. Así que doctor Manuel Rojas, con usted la palabra y muchas gracias por su presencia esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este evento que es muy importante dada la trascendencia que yo creo que tiene la obra de Nozick y sobre todo este libro, ¿no? Un libro que fue escrito hace casi medio siglo, que se convirtió en un clásico de las ideas de la libertad, y que plantea una serie de debates, fundamentalmente dos, a los que me quiero referir, que tienen una vigencia terrible, posiblemente hoy tengan tanto o más vigencia que la que tenían en el momento en que fueron escritos, ¿no? Anarquía, Estado y Utopía es un libro que fue publicado en 1974, y en él Nozick plantea dos debates fundamentales, ¿no? Uno con los liberales anarcocapitalistas, más que piensan que el Estado no debería existir, y una con los liberals anglosajones norteamericanos, que incluyen dentro del concepto de liberalismo y de libertad algunas funciones del Estado que son dudosa legitimidad dentro del pensamiento liberal. Entonces de ahí que anarquía y Estado sean los dos primeros temas que trata el libro. En la primera parte del libro, la discusión se plantea fundamentalmente con una obra de Rothbard, que había salido un año antes, ¿no? Hacia la libertad, el manifiesto libertario, donde Rothbard plantea precisamente esta idea de que no hace falta la existencia del gobierno, de que debería eliminarse el gobierno y sustituirlo por un proceso de mercado, por agencias privadas a las cuales la gente podría libremente asociarse y por lo tanto tener servicios de protección y de resolución de conflictos, y en caso de conflictos entre agencias, ellas buscarían el mecanismo para solucionarlas. No, esto fue una idea revolucionaria, empieza posiblemente allí un desarrollo de lo que hoy se considera el anarcocapitalismo, que luego tuvo, a mi juicio, autores mucho más profundos que trataron este tema, que
incipientemente plantea Rothbard allí, pero que, digamos, es testado rápidamente por varios autores, ¿no? Por ejemplo, Ayn Rand, con quien Rothbard había tenido buen trato en el pasado, tiene una respuesta muy dura. Rand dice: esto es una tontería. Si uno pusiera a competir agencias, en realidad las agencias se convertirían en mafias y se terminarían matando entre sí o se terminarían asociando todas para subjugar a la gente, con lo cual esta idea hay que descartarla. Nozick, por el contrario, en este libro se toma muy en serio las ideas y analiza digamos, el argumento libertario con sus propios argumentos, ¿no? Nozick acepta que aún, digamos, Nozick trae una carga muy fuerte en su presentación de la tradición lockeana, ¿no?, del liberalismo clásico. Entonces, Nozick dice: en el estado de naturaleza, previo a la constitución del gobierno, muy probablemente la gente ha querido defender u organizar formas para defender sus derechos. Y probablemente en un estado de naturaleza aparecerían este tipo de agencias elaboradas por el propio mercado para que la gente pueda intentar proteger sus derechos. Lo cual entonces no es incompatible la idea de agencias privadas de seguridad y justicia con, digamos, el desarrollo de la sociedad. Pero, dice Nozick, lo que probablemente ocurriría es que por las propias reglas del mercado, alguna de esas agencias terminaría siendo la principal, aquella que fuera preferida por todos, y poco a poco las demás irían siendo descartadas, hasta que quedaría una. Y esta agencia, que es la más importante, es algo muy parecido al gobierno, tal y como lo concibe el liberalismo clásico. Lo único que le faltaría es el monopolio. Y entonces él explica ese monopolio diciendo que hay una suerte de compensación a los que no están en esta agencia, que sería gozar del servicio de seguridad y justicia sin tener que pagar por él. Pero en el fondo, dice, el propio mercado llevaría a que haya una suerte de organización monopólica digamos, en cabeza de un gobierno. Por supuesto que el gobierno en el que piensa Nozick y que desarrolla en la tercera parte, que es la utopía, es un gobierno mínimo, un gobierno que solamente tiene por objeto proveer la protección de los derechos individuales, no brindar ningún tipo de servicio que implique tomar los recursos de unas personas para redistribuirlas a otros. Eso lo deja muy claro en la segunda parte cuando critica la obra de John Rawls. Pero bueno, en esta primera parte de Anarquía, él descarta la idea de la sociedad sin gobierno, la descarta con estos argumentos, y pasa entonces a la segunda parte. La segunda parte enfrenta a otro libro que se había hecho muy famoso un par de años antes, que es La teoría de la justicia, de John Rawls, un clásico de la discusión no solo en ciencias sociales, sino también en derecho, y el debate que se plantea entre las posiciones de Rawls y Nozick en aquel momento fue un debate que durante muchos años se consideró como uno de los debates más importantes de la discusión en ciencias políticas dentro del liberalismo. Rawls avanza en una idea que ya tenía mucho peso en esa época, sobre todo dentro de la concepción liberal o liberal a lo anglosajón, que era que la libertad no implica solamente la protección contra la coacción por parte de otras personas, sino que la libertad requiere cierta forma de igualdad vinculada con digamos, tener la igualdad de oportunidades. Es decir, una persona que no puede acceder al colegio, que es analfabeta, o que no puede acceder a la salud o a ciertos requerimientos mínimos, difícilmente pudiera entenderse que está en las mismas condiciones
o en una igualdad de oportunidades para competir y acceder a ciertos bienes o beneficios en el mercado. Y por eso Rawls, digamos, desarrolla o incluye dentro de la noción de libertad una serie de beneficios o bienes que el Estado debe proveerle a las personas para garantizar ese mínimo de igualdad requerido para que después todos puedan competir. Esta era una discusión muy fuerte en esa época. Mira, piensen ustedes a nivel político, a nivel internacional, piensen que estamos en plena Guerra Fría, en los años 70. En 1966, por ejemplo, las Naciones Unidas en un mismo día, el 16 de diciembre de 1966, sancionan 2 pactos internacionales en el mismo día. Un pacto de derechos civiles y políticos sostenido por Estados Unidos y los países capitalistas, y un pacto de derechos económicos, sociales y culturales promovido por la Unión Soviética y sus satélites. Y esto planteaba de alguna manera las dos visiones. ¿Qué derechos son los que se deben proteger? Los derechos que hacen a que el individuo pueda desarrollar su propia vida con total ausencia de coacción por parte de otras personas o del propio gobierno, pero sin quitarle nada a nadie o sin tener que darle lo suyo para mantener a otros, o si el concepto de derechos incluye además que el Estado, a través de una forma de redistribución de riqueza, le provea a determinadas personas ciertos requerimientos básicos. Esas dos posiciones estaban muy claramente planteadas en el mundo. Nozick le responde a Rawls y le dice que justamente la noción de derechos no implica la posibilidad de que esos derechos puedan ser alterados o que puedan ser violados para satisfacer aspiraciones, necesidades o supuestos derechos de otras personas. El concepto de derecho es un concepto autónomo que cada persona tiene y que no depende de que otras personas le provean obligatoriamente y por la fuerza y no por su voluntad de determinadas circunstancias o condiciones. Esa discusión planteada contra Rawls fue una discusión que, como les decía, durante muchos años fue una de las más interesantes que se produjo dentro del pensamiento liberal. La idea del igualitarismo, de la igualdad, es una idea que pesó mucho, que pesaba mucho en esa época y que siguió y al día de hoy sigue pesando, al punto tal de que muchos autores e incluso políticos o pensadores o comunicadores digamos, consideran más importante la igualdad a la riqueza, es decir, prefieren un país pobre de gente que son todos iguales antes que un país donde hay ricos y pobres, pero existen las condiciones para salir de la pobreza. Y entonces esta idea de que ser iguales, ser todos iguales es bueno, es algo que Nozick consideraba contrario a la naturaleza de cómo funciona el ser humano y que lo explica y lo rebate muy bien en este libro. La última parte es la utopía, donde él plantea su idea del gobierno mínimo, ¿no? Ese gobierno que solo protege derechos, solo evita la coacción en los tratos entre seres humanos, pero no va más allá de esto. Y es curioso, ¿no?, que se plantea como utopía, que se supone que es algo muy difícil de concretar, pero es la propuesta. Dice, miren, el ideal no es ni la anarquía, donde dependemos de que las agencias hagan su trabajo razonablemente, ni un sistema donde el Estado esté redistribuyendo riqueza permanentemente, sino de poner la protección de los derechos bajo el amparo de una organización con monopolio de la fuerza, restringida y muy limitada a estas tareas fundamentales.
aquellas discusiones de hace 50 años, como ustedes podrán imaginar, hoy siguen tan vigentes como entonces. Yo lo que podría decir es que de la discusión con los anarquistas, con los anarcocapitalistas, de Rothbard para aquí ha habido muchos autores muy importantes que le han dado fundamentos filosóficos, fundamentos técnicos importantes. Ha habido también un desarrollo de tecnología y de instituciones que acerca mucho más aquella idea de Rothbard a algo más real de lo que se planteaba en los años 70. Me parece que por ese camino uno podría avanzar mucho más. En lo personal, yo creo que la discusión del anarcocapitalismo no pasaba tanto por la existencia de agencias privadas, sino de mecanismos y procedimientos de intercambio y de interacción individual, que son los que estaban faltando, instituciones privadas que se vienen desarrollando en los últimos tiempos en el mundo y que este desarrollo tal vez permita en algún momento que, como decía Borges, nos merezcamos no tener gobiernos. Pero la discusión sigue planteada y es una discusión muy interesante. Por supuesto que la otra discusión, la del igualitarismo y de los llamados derechos sociales o de esta igualdad de oportunidades pensada como que el Estado tiene que de algún modo poner a todos en la misma línea de partida, también por supuesto es una discusión con una gran vigencia actual. La idea de la igualdad es algo que se pregona permanentemente. Los seres humanos no somos iguales. Igualarlos por la fuerza implica generar situaciones de cierta injusticia. Esto lo planteaba Nozick y creo que sigue siendo tan vigente como en aquel entonces. Queda la discusión del gobierno mínimo también, que es otra discusión no menor. ¿Es posible tener el monopolio del uso de la fuerza y de la legalidad en manos de un gobierno y que ese gobierno no se extralimite y se convierta en un autoritario, en un dictador? Rothbard se lo contestó a Nozick en La ética de la libertad, 10 años después de estas discusiones. Rothbard habla de Nozick diciendo: usted plantea la inmaculada concepción del Estado, esto es, me está planteando un Estado que nace perfecto desde el principio y que es limitado desde su nacimiento y que no se va a extralimitar. Pero el problema es que hoy en el mundo no hay un solo Estado de ese tipo. Todos los estados son dictaduras, en mayor o menor medida. Y entonces, ¿cómo hacemos para convertir un Estado con un autoritario en un Estado mínimo? ¿Cómo le quitamos poder o logramos que ese Estado se restrinja en el ejercicio del poder para convertirse en esa utopía que planteaba Nozick? Esa discusión también sigue siendo muy actual. Creo que justamente hoy en la discusión entre liberales clásicos o liberales de gobierno mínimo y anarcocapitalistas, los anarcocapitalistas de algún modo han sumado algunos puntos al haber desarrollado teoría bastante interesante y tener el respaldo de cierta tecnología que permitiría el desarrollo de soluciones libres que antes solo se pensaban en manos de un monopolio. Y por otro lado, la idea del gobierno mínimo, desgraciadamente, no está funcionando, ni siquiera en Estados Unidos, que fue el lugar donde el experimento de gobierno mínimo casi calcado del modelo de Locke, porque después de la revolución en Estados Unidos estaban prácticamente en un estado de naturaleza o reorganizando u organizando un gobierno civil, y lo organizaron de un modo de gobierno limitado, basado en la protección de los derechos, y sin embargo, por más que fue exitoso durante algún tiempo, eso no impidió que con el tiempo también se convirtiera en un gobierno autoritario. De modo que, para no extenderme mucho más, y tal vez después haya algunas preguntas, yo lo que concluiría es que
este libro de Nozick vale la pena ser leído. El hecho de que haya sido escrito hace 50 años no le quita vigencia. Las discusiones de aquel entonces son las mismas que tenemos hoy. Las ideas de Nozick. Nozick tiene para mí, un gran aporte, un gran talento, y es que era un hombre que discutía las ideas racionalmente. Uno de los problemas que yo siempre señalo en los grupos liberales y libertarios es el sectarismo, ¿no? En realidad uno es fanático de un autor y todos los demás no sirven, o uno se trenza en discusiones ideológicas que pasan por ser más discusiones partidistas dentro de las ideas liberales que otra cosa. En cambio, Nozick tuvo el talento de ir a discutirle a cada autor aceptando sus propuestas y analizándolas de manera racional, cosa que es muy importante y que justamente es uno de los motivos por los cuales ese libro a 50 años sigue teniendo vigencia, y por eso les agradezco nuevamente la invitación y los felicito por haber hecho este evento para recordar este libro, que, como decía Víctor al principio, se ha editado hace muy poco en Argentina, que realmente los libros del extranjero son difíciles de llegar a Argentina en estos tiempos de cuarentenas y cuestiones. Pero bueno, afortunadamente el libro está disponible y seguramente va a tener un éxito de venta muy grande. Así que, bueno, les agradezco nuevamente. Muchas gracias, doctor Manuel Rojas, por su presentación y por explicarnos de manera tan clara, de manera breve y de manera muy nítida las principales características de la obra de Nozick, quien evidentemente no es tan conocido. Yo, por ejemplo, soy liberal de las nuevas generaciones y de Nozick he oído hablar, pero la verdad muy poco. Son otros los autores y son otras las corrientes que tal vez están más en boga y más en tendencia, y considero que es muy importante poder traerlo al escenario, poder traerlo a la mesa de discusión, porque sin duda sus aportes, como mencionaba usted, continúan siendo vigentes. Y algo que me gustaría destacar de lo que usted decía: Nozick discutía las ideas racionalmente y sin fanatismos. Y yo creo que eso es muy importante, y tal vez esa podría ser el gran aporte de este señor a la discusión liberal actual, que es una discusión que se ha impregnado de fanatismo, se ha impregnado de emociones, de sentimientos, y resulta que ahora los liberales tienen su equipo y su ídolo, y cada vez más sectarios, y que los pro aborto con los pro vida y los anarcocapitalistas con los clásicos. Entonces yo creo de que perfiles como el de Nozick y obras como estas nos ayudan nuevamente a entender de que el liberalismo, en mi concepción, debe estar despojado de todo dogma. El liberalismo debe estar despojado de todo absolutismo, de todo fanatismo, de todo partidismo, y debe volver a sus inicios, a una filosofía y a una concepción de la libertad de la sociedad, pero en evolución dinámica, y que va constantemente abriéndose y permitiendo nuevos paradigmas, nuevos aportes y, por supuesto, nuevos cuestionamientos. Ahora quiero ceder la palabra, con su permiso, doctor Ricardo Manuel, a el doctor Felipe Munizaga, que nos acompaña desde Chile. El doctor Felipe Munizaga, como les había mencionado en el inicio, vicepresidente del Partido Libertario de Chile, directivo de la Fundación Nozick y académico también. Con usted la palabra, doctor Felipe, muchas gracias. Bueno, buenas tardes desde Chile. Yo me comunico en este instante desde la Patagonia chilena, que es un poco más verde que la Patagonia argentina, un poquito más y un poco más helado, pero tan linda como la Patagonia argentina. Bueno, quiero partir primero contando algo personal. Yo, cómo llegué a Nozick, y como las cosas maravillosas de la vida, uno llega por casualidad, o por causalidad tal vez. Yo era alumno de posgrado, estaba recién egresando de quinto año. Yo estudié una carrera yo soy licenciado en Gobierno, Gestión Pública y Ciencia Política. Estudié Administración Pública en la Universidad de Chile, la universidad más antigua de Chile, la más prestigiosa, y bueno, una universidad muy socialista, muy socialdemócrata, con profesores derechamente comunistas,
profesores que no eran de izquierda son hoy, sobre todo hoy, son una excepción dentro de la universidad. Y me tocó, felizmente, conocer un académico que era liberal clásico, y comencé a hacer mi trabajo de tesis con él. En esa época yo tenía, en esa época, 21 años. El libro Anarquía, Estado y Utopía se escribió cuando yo tenía 1 año, 2 meses. Entonces, muy bonito para mí contar que 20 años después, 21 años más tarde, investigando sobre los grupos anarquistas insurreccionales, conocí que existía alguien, un profesor de Harvard, que se llamaba Robert Nozick, y que había escrito un libro que algo tenía que ver con la anarquía. Entonces yo le pedí a un amigo, que después fue director de la escuela de gobierno, que justo iba a Argentina, que en esa época los libros estaban muy baratos, y bueno, me trae de regalo este libro, Anarquía, Estado y Utopía, y lo tuve ahí 1 mes sin tomarlo, hasta que empecé a leerlo. Y cuando ya leo la primera página, de hecho, el primer párrafo, y es más, la primera línea, eso fue impactante. Porque es como cuando uno tiene, si es que existen los momentos epifánicos, ese fue un momento epifánico para mí, porque el libro lo comencé a leer y no lo pude soltar hasta haberlo terminado completamente, y la verdad que me demoré, porque en esa época yo no tenía las herramientas para analizar una obra que es difícil. Anarquía, Estado y Utopía es un libro difícil, y yo diría que es el libro más fácil de Nozick. Todo el resto de los libros, especialmente los libros que escribió después de Anarquía, Estado y Utopía, son todos libros extremadamente complejos de entender. Nozick es un autor muy sofisticado, extremadamente sofisticado, que usa las herramientas de la lógica proposicional de una manera absolutamente elegante y brillante, y yo no he visto en ningún otro filósofo. De hecho, yo siempre desconfío de los filósofos que escriben mucho, ¿no? Especialmente cuando quise leer El Capital de Marx, una obra que si uno tiene insomnio, tiene que empezar a leer, digamos, porque se le quita rápidamente, o sea, el insomnio empieza a ceder. La verdad es que escribe mucho, muchos filósofos escriben mucho, muy enredado. Nozick escribe breve, pero en forma muy elegante, ¿eh? Es como el lean thinking, es como ese pensamiento sin grasa, ¿eh? Que siempre apunta hacia lo medular. Y ese yo creo que es un sello de Nozick, apuntar hacia los conceptos que son medulares y no rehuir el debate ni los temas que son especialmente espinudos o que son complejos. De hecho, Nozick, el libro Anarquía, Estado y Utopía es una respuesta a ese cúmulo de errores que se llama una teoría de la justicia de Rawls. Este autor, que para algunos es liberal, pero para mí es socialista, que tiene una idea respecto de cómo los hombres, cómo los individuos elegiríamos una sociedad en una situación de velo de la ignorancia, donde nosotros tenemos que eventualmente optar por un estilo de vida sin saber cuál va a ser nuestro estatus. Entonces, el libro Anarquía, Estado y Utopía se hace cargo de una serie de teorías que estaban vigentes y son vigentes aún. Hay que recordar que Rawls es muchísimo más influyente hoy día que Nozick en el mundo. Basta ver cómo se han ampliado, lo decía el doctor Rojas, cómo se han ampliado los estados hoy día, especialmente con el tema de la pandemia, a un nivel que nunca creo que en la historia lo tuvimos, digamos. O sea, hoy día el Gran Hermano es una absoluta y completa realidad. Este libro, que fue escrito en los años 70, es en cierto modo bastante premonitorio respecto de algunos peligros que al día de hoy estamos sufriendo y estamos completamente viviendo. Este autor, Nozick, cuando escribe este libro, y hablando un poco de lo que decían también ustedes recién, respecto de que es un autor no dogmático, los libertarios debiéramos no ser dogmáticos, él incluso alaba a Rawls, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es una ironía, porque él dice, este libro es un libro muy importante que ustedes tienen que leer, sin embargo yo tengo objeciones, y lo destruye completamente, ¿eh? Lo pulveriza, lo hace pedazos, especialmente en el capítulo 2, donde se hace cargo de alguna de las erróneas tesis de Rawls, que lamentablemente uno tiene que leer, pero es como los libros de Marx, hay que leerlo, pero leerlo rápido para que nada le quede, un poco eso. Entonces voy un poco a lo que quiero recalcar y destacar respecto de Nozick. Primero, que es un filósofo, es un profesor de filosofía, estudió el pregrado, lo estudió
en Columbia, luego el posgrado en Princeton, fue becario, fue Fulbrighter de Oxford, enseñó también en Harvard, en Princeton, en Oxford. Bueno, publicó una cantidad importante de textos, pero este es el único texto que está vinculado directamente con filosofía política. Y de hecho, en entrevistas sucesivas, luego que él es entrevistado por ciertas personas en relación a la importancia de este libro, de Anarquía, Estado y Utopía, él se niega a escribir otro refrito, otro libro respecto de lo que Rawls y otros también comenzaron a hacer atacando las tesis de Nozick. Él decía, yo no quiero pasar mi vida explicando lo que ya expliqué, que además está muy bien explicado, pero sí lo hizo Rawls. Rawls comenzó a reescribir sobre este mismo libro muy malo, que es una teoría de la justicia, y la verdad que no dejó nada nuevo. Incluso los libros posteriores a una teoría de la justicia son contradictorios con una teoría de la justicia, pero bueno, eso puede ser materia de otro live. Entonces, ¿qué quiero destacar de Nozick? Primero, bueno, la formación, que es una formación importante, y también quiero destacar un hecho que creo que es muy relevante, que Nozick comenzó a avanzar hacia las tesis libertarias cuando conoció a Rothbard. En una discusión con Rothbard, Nozick en esa época era socialista, bueno, muchos tienen pecado original, era socialista, y él sentía que había una vinculación entre la justicia y el socialismo, ¿ya? Como mucha gente, incluso hoy día, piensa eso. Y en esta discusión con Rothbard, Rothbard lo desafía, ¿no? Y lo desafía porque Rothbard era un autor muy intenso. O sea, Rothbard se peleaba con todos, se peleó con todo el mundo, y era muy violento, y no tenía pelo en la lengua. No sé, era un poco distinto, era un poco más suave, era un poco más elegante, en el fondo, para golpearte, pero te golpea igual. Entonces, no se recoge el guante y comienza a elaborar una teoría y a pensar respecto de este concepto de anarcocapitalista que Rothbard le estaba ofreciendo. Hay que también considerar que Rothbard se había peleado con otra persona, con Rand, cuando, esto lo dice en su autobiografía, cuando Rand le dice a Rothbard que él no podía casarse con su esposa judía, con la que estuvo más de 40 años casado, porque ella era religiosa, ¿no? Entonces, los randianos, que para mi gusto son una secta, perdón con los que se consideran randianos, algunos van a escribir ahí, pero bueno, no importa. Ahí Rothbard se va de los randianos y comienza a explorar su propio camino hacia el anarcocapitalismo. Y ahí en ese proceso, en los años 70, Nozick conoce a Rothbard. Y ahí comienza su interés en esto que le parecía tan fascinante, ¿cierto? Que en el fondo es una vida sin Estado, ¿ya? Sobre todo hoy día en abril, que estamos pagando impuestos, bueno, algunos más que otros, es más vigente que nunca esta concepción de cómo sería el mundo sin Estado. Es como cuando, perdón al señor ex juez, cuando en Los Simpsons aparece cómo sería un mundo sin abogado, y aparece todo el mundo con un arcoíris, un poco así, un mundo sin Estado. Entonces, Nozick comienza su trabajo intelectual. Él ya había escrito algunos textos que tenían que ver fundamentalmente con epistemología, y luego sale publicado el libro de Rawls, y él lo lee, por supuesto, los dos eran profesores de Harvard al mismo tiempo, y Nozick dice, bueno, aquí hay algo y yo lo voy a rebatir. Y comienza a trabajar en el libro, 3 años después lo publica, y el libro es tan bueno que el año 75 recibe un premio nacional de todos los libros publicados durante ese año en Estados Unidos. Entre medio, Nozick es elegido presidente de la Asociación de Filósofos de Estados Unidos, que es algo que debe ser muy difícil de lograr. Y bueno, recibe otra serie de medallas y premios a lo largo de su carrera. Y al respecto yo quiero destacar algunas cosas que considero que son extremadamente relevantes, por lo menos para mí, de este libro que yo comencé a leer a los 21 años, yo ya tengo 47, y no me considero un experto en la obra de Nozick. He leído todos sus libros, pero siempre este libro en especial a mí me está aportando algo distinto, o lo releo con una perspectiva diferente. Y llamo a todos los libertarios del mundo unidos, ya sea desde el anarcocapitalismo o el minarquismo como yo, especialmente a leer estos autores desde la fuente, no desde lo que le dicen a alguien, sino que desde la fuente. Entonces, ¿qué cosas considero que son relevantes en Nozick? Bueno, tiene muchas, pero voy a partir principalmente con los conceptos que él esboza en relación
a la teoría de los derechos. Hay que considerar que Nozick es un producto también de toda esta tradición de los derechos naturales de Estados Unidos, ¿ya? Que a su vez está basada en la Carta Magna y obviamente en el derecho anglosajón. La teoría de los derechos naturales es muy especial, especialmente los autores libertarios del siglo XIX y siglo XX en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en el fondo fundamenta los derechos del individuo en su propia naturaleza, no dependiendo de alguna ley dictada por una persona, un grupo de personas, o reconocida por el Estado, sino que hay derechos que son inherentes al individuo, anteriores y superiores al Estado. Eso yo considero que es extremadamente relevante, y especialmente en el libro primero, de Anarquía, Estado y Utopía, se deja claramente esbozado que Nozick es un autor que está fuertemente centrado en los derechos individuales. Y aquí viene la primera de las polémicas, porque Nozick critica fuertemente a la lógica o a la ética consecuencialista, especialmente a lo que se denomina popularmente como el utilitarismo. Y lo critica fundamentalmente por algo muy sencillo, porque el utilitarismo sostiene, en el fondo, que el bienestar de una sociedad, de una comunidad, de un individuo, obviamente va a estar en comparación con el resultado de un proceso que puede estar, para algunos ojos, puede ser justo o injusto, pero desde la perspectiva del resultado es lo que se busca. Entonces, si el resultado es, del punto de vista agregado, mejor que el resultado previo, quiere decir que eso es éticamente viable. No se critica eso, básicamente centrándose en que los individuos tenemos derechos que son, como lo dije, anteriores y superiores al Estado, y que tenemos derechos que son inviolables. Y esa palabra la utiliza en varias oportunidades a lo largo de esta obra. Estos derechos son inviolables, y ninguna persona ni grupo de personas puede violar estos derechos. Eso es algo que sostiene desde el principio hasta el fin de la obra. Si hubiera que destacar algo extremadamente relevante, es este primer basamento, que es el basamento que está centrado en los derechos individuales, en los derechos naturales. Eso es lo primero que yo siempre destaco de la obra nociquiana. Y también la crítica por supuesto, al consecuencialismo. Lo segundo es la explicación que da Nozick, que ya lo dijo muy bien y no lo voy a repetir, el doctor Rojas, de una explicación de cómo surge el Estado. Voy a hacer un contrapunto con Rothbard. Rothbard señala que todos los estados en su origen son bandas de ladrones que llegaron ahí porque eran más violentos que otros y tenían más armas que otros. Esa es la visión rothbardiana. Los rothbardianos se van a enojar porque estoy haciendo un resumen muy apretado. Nozick dice no necesariamente esto es así. Dice, él justifica la existencia o de la creación de un Estado mínimo sin violación de derechos individuales, ¿ya? Y aquí hay una distinción que hacer entre el Estado ultramínimo y el Estado mínimo. Un Estado ultramínimo es un Estado previo. En este Estado ultramínimo existen personas que no pagan esta póliza de seguridad, ¿cierto? Y no la pagan, y por lo tanto no están cubiertos por la póliza. Entonces, Nozick dice, bueno, la verdad es que esto puede pasar, pero esto no es lo óptimo, y lo óptimo sería que aunque hubiera personas que no van a pagar la póliza por el motivo que sea, igualmente debieran estar cubiertos por esta póliza de seguridad, ¿cierto? Eso es como el argumento central, y la gran diferencia entre un Estado ultramínimo y un Estado mínimo. Ya estoy resumiendo una cantidad de capítulos muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que aquí viene la maravilla, porque en el fondo él dice, bueno, esto surge espontáneamente. Dice que habrá algunas agencias que se van a ir especializando, y otras que lo van a hacer más mal, otras lo van a hacer más bien, ¿cierto? De mejor manera, entonces, de mejor modo, y estas que la están haciendo de mejor modo van a ir empoderándose de un cierto territorio, y obviamente van a tener que ser las personas o la agencia que va a dominar en ese momento y lugar determinado. Y esto se puede hacer perfectamente sin violar los derechos individuales, de momento que las personas espontáneamente eligen y deciden que este financiamiento, que es a través de una tributación, sea hecho de manera consensual hacia ellos. Por lo tanto, no hay violación de derechos individuales. Entonces, ahí viene la segunda parte, que es importante, que Nozick dice que cualquier Estado que exceda de este Estado mínimo, y él enumera una cantidad de funciones muy pequeña, dice que cualquier Estado que sea más extenso que el Estado mínimo necesariamente viola los derechos individuales.
y lo dijo también el doctor Rojas de manera muy inteligente. Por supuesto que hoy día todos los estados prácticamente son una dictadura, porque necesariamente al redistribuir, y ahí voy enseguida al tercer elemento que considero que es más relevante dentro de la obra nosiquiana, al redistribuir necesariamente están violando los derechos de todos nosotros, porque no nos preguntan, y sin embargo nos quitan parte de nuestra producción legítimamente habida. Entonces, esa parte, esta segunda parte, que es la explicación que él da de cómo surgen los estados, creo que es el segundo concepto más relevante que podemos destacar respecto de todas las teorías del Estado que uno puede hacer una clasificación. Lo tercero, considero que está su teoría de la justicia. Y aquí yo creo, siempre, yo doy un curso de autores libertarios, donde he tenido gente de distintos países, y me concentro en el tema de la justicia porque creo que los dos grandes debates, para mi gusto, en la politología son qué se entiende por libertad y qué se entiende por justicia. Y hay una serie de otras cosas más, por supuesto, pero si uno quisiera hacer un resumen respecto de desde dónde cada uno apunta en relación a los autores, a los filósofos políticos especialmente, es qué entendemos por libertad y qué entendemos por justicia. Y no sé, aquí hace una contribución que yo considero que es francamente brillante y fundamental para entender los conceptos de justicia desde una perspectiva libertaria. ¿Y cuál es la explicación? No se dice, uno de los grandes errores de todas las teorías de justicia previa es que estas teorías de justicia previa tienen dos características. Son pautadas, es decir, existe una concepción previa, una pauta, respecto de quién tiene que obtener qué en base a una determinada distribución. Y esta situación, esta justicia, o estas formas de justicia, tienen otra característica. ¿Cuál es la característica que tienen? Es que fundamentalmente son de carácter ahistórico, ¿no? No tienen nada que ver con la historia. Entonces, no se dice, la verdad es que acá, en realidad, el tema no es quién tiene qué cosa o no. El tema es cómo se produjo esa obtención, ¿no? Por lo tanto, hay un tema procedimental, o sea, es un tipo de justicia procedimental, y también es de carácter histórico. Entonces, ahí es donde viene la gran contribución de Nozick, que la resumimos en tres elementos. En el fondo, ¿cómo se genera la adquisición de justicia? O sea, si lo que yo adquirí, de las cosas no poseídas, fueron adquiridas justamente. Lo segundo, si se transfirieron justamente. Y lo tercero, es que si hubo una violación del punto 1, punto 2, esto fue rectificado de manera justa. ¿Ya? Entonces, Nozick dice, si algo que se adquirió, se adquirió de manera justa, se transfirió de manera justa, o eventualmente se rectificó de manera justa, por lo tanto es justo. Y la masa total de justicia, o el concepto total de justicia, también es justo. Y aquí viene la contribución, viene un ejemplo que es famoso, que es muy importante, para los que son basquetbolistas y vieron básquetbol de los años 70 o en grabaciones, en esa época VHS, existía un jugador de básquetbol, no sé si estará vivo aún, Wilt Chamberlain, donde él da una explicación muy interesante, especialmente, sobre todo esta charla la deberían escuchar los políticos, que son todos, para mi gusto, toda una manga de socialistas, porque aquí se explica una cosa que es muy importante. Él dice, si a Chamberlain, él le acuerda que por cada entrada a él le den 25 centavos de dólar, ¿ya? Y asiste a una cantidad de personas y él obtiene $250.000, ¿cierto? Cada persona entregó voluntariamente, compró un ticket, y este jugador de básquetbol obtuvo sus $250.000. Los que no quisieron ir al básquetbol, o que no tuvieron dinero para ir a este partido, ¿en qué les afectó que este jugador de básquetbol obtuviera $250.000? ¿Bajaron su nivel de ingresos? No. ¿Quedaron en peor situación previa de la que estaban? Tampoco. Entonces, ¿qué justificación hay para que a Chamberlain le quiten parte de sus $250.000? La respuesta es ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces, el igualitarismo, o las concepciones liberal igualitarias, o socialistas en general, no dan cuenta de esto, sino que simplemente pasan por alto esta concepción donde una persona que es rica, una persona que obtiene, ni siquiera que es rica, sino que una persona que obtiene libremente el fruto de su esfuerzo, no tiene por qué perjudicar la obtención de los frutos del esfuerzo de otra persona, ¿ya? Y por lo tanto yo no tengo ningún argumento ni ético ni lógico para quitarle por la fuerza, por la coerción, el fruto de su esfuerzo a esta persona, si él lo obtuvo cumpliendo cualquiera de las tres reglas de la teoría retributiva de Nozick.
Entonces, esto es muy relevante porque, si ustedes se dan cuenta, especialmente en el día de hoy, cuando el Estado está más amplio que nunca y está interviniendo en la vida de cada uno de nosotros de manera más fuerte que nunca, incluso por el lado de las cuarentenas que no están justificadas, hoy es más vigente que nunca el releer a Nozick en este sentido. ¿Por qué? Porque los estados te están diciendo hoy día que te cuidan, que te protegen, pero al mismo tiempo no te dicen que te están violando permanentemente los derechos de manera individual. En cuarto lugar, una cosa que es también relevante, y lo dijo muy bien también el doctor, es que Nozick tiene una cápite donde habla respecto de cómo la libertad afecta los resultados. Y esto es también muy importante porque al reconocer la diversidad individual, que todos somos distintos, todos tenemos capacidades distintas, todos tenemos capacidades diferentes, cuando se reconoce la capacidad individual, las capacidades individuales necesariamente generan redistribuciones de la riqueza de las personas. Necesariamente. Cada persona, por ejemplo, un padre le puede dar un incentivo a su hijo para que haga tal cosa. Una persona puede recibir una herencia. Alguien puede donarle algo a alguna institución de beneficencia o a una persona. O sea, siempre que esos individuos ejercemos nuestras libertades, nosotros alteramos esta pauta de riqueza, siempre. Por lo tanto, si somos enteramente libres, entonces tenemos libertad para hacer lo que queramos con nuestra riqueza, pero si no somos enteramente libres, lo que sucede en el fondo es que el Estado utiliza una pauta, es decir, utiliza una regla para determinar quién tiene que obtener qué en una sociedad. Y eso necesariamente va a violar los derechos individuales siempre. ¿Y por qué los viola siempre? Porque siempre va a tener el Estado que intervenir para corregir esas diferencias individuales que se provocan por la libre interacción o interrelación entre las personas y los individuos. Entonces, necesariamente los estados extensos violan los derechos individuales. Necesariamente. No hay forma en que no violen los derechos individuales. Lo que pasa es que dan un cierto marco donde se aceptan ciertas violaciones de derechos individuales y no unas se aceptan y no otras se aceptan. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los problemas que, por lo menos desde el punto de vista conceptual, nosotros tenemos ante esta situación de cómo los estados intervienen en la vida de nosotros, las personas. Luego viene la cuarta o quinta aporte importante, ustedes me dicen si me estoy pasando mucho el tiempo, que es su crítica a Rawls. Y aquí uno podría hacer un libro específico de esta crítica que hace Nozick a Rawls, pero yo la quiero resumir fundamentalmente en que lo que más critica, en este caso Nozick de Rawls, es que los dos principios de justicia de Rawls son contradictorios entre sí. Y eso él lo desarrolla in extenso en su libro. Yo llamo a cada uno especialmente a centrarse en el segundo libro, de Aquí está Biotopía, y básicamente lo que señala Nozick en ese momento es esto que estoy diciendo ahora, que es que por la propia naturaleza humana, que es distinta, que es variada, que es diferente, por destacada naturaleza humana diferente, tenemos vidas diferentes, tenemos proyectos de vida diferentes. Entonces, si nosotros nos guiamos por el principio de justicia número 1, pero resulta que el principio de justicia número 2 nos dice que tenemos que preocuparnos de aquellas personas que tienen menos, necesariamente para hacer lo segundo tienes que violar el primer principio, necesariamente. ¿Por qué? Porque esto lo hace el Estado a través de la tributación. Y eso significa que el Estado interviene en tu propio proyecto de vida, quitándote tus bienes que tú legítimamente obtuviste para pasárselo a otra persona utilizando un principio de justicia de carácter pautado. Y ni siquiera te pregunta, es decir, usa la coerción del poder estatal para redistribuir recursos de una persona a otra y en la práctica, en la mayoría de los casos, uno puede demostrar que esta redistribución es total y absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque gran parte de ese dinero no se va al beneficiario supuesto, sino que se queda en la burocracia pública. Y eso, especialmente los países de América Latina, son fuertemente orientados a esa situación. Yo conozco el caso de Argentina muy de cerca, prácticamente el 50% de la población argentina tiene alguna vinculación o trabaja para el Estado. ¿Ah? Y eso es terrible, porque en el fondo el Estado tiene el poder de darte de comer o no. ¿Ah? Entonces, en el fondo, si te enojas con el gobernante de turno, bueno, simplemente te corto los beneficios y tú arréglate como tú simplemente quieras o puedas. Y esta importancia, yo lo termino y la finalizo en la
última, que es el tema de la utopía. Pero antes quiero hacer una pequeña digresión en relación al tema de los impuestos, que para Nozick están centrados los impuestos conceptualmente equivalentes a los trabajos forzados. Y es una cosa obvia. Si uno simplemente atiende a que una persona tiene que trabajar, y parte de ese trabajo no se lo lleva a la persona que lo trabaja, sino que eso se distribuye por la coacción de parte del Estado, precisamente eso es equivalente a los trabajos forzados, porque tú estás obligado a trabajar primero, o sea, y obligado a entregar parte de tus propios recursos a otra persona a través del poder coactivo del Estado. Bueno, y lo último que iba a decir es en relación a la importancia que creo que tiene el concepto de utopía libertaria. Y aquí me voy a detener un poquito en qué se entiende por utopía. Básicamente, Nozick lo que establece es que él dice, bueno, somos todos diferentes, somos todos distintos, y esta diversidad individual, esta diversidad de culturas, de formas de ser, en su libro, en el libro tercero, él cuenta, habla de Elizabeth Taylor, habla de un montón de actores, de actrices, de científicos, y dice, ¿qué tienen en común todos ellos? La verdad que son seres humanos, pero no tienen nada más en común. Cada uno tiene un estilo de vida, una forma de vida diferente. Entonces, si todos los seres humanos tenemos formas de planificar nuestra vida distintas, ¿habrá o existirá algún marco mínimo que permita que estas formas de vida se expresen todas de una manera libre? Y esto es lo interesante, porque él hace equivalente este estado mínimo a la utopía. Es decir, el estado mínimo sería una meta-utopía de carácter libertario que permitiría la libre existencia de asociaciones voluntarias de personas que quieran vivir bajo este propio marco y que no necesariamente van a ser de carácter libertario. Y lo explica en otro libro, que es Puzzles Socráticos, donde él tiene un documento donde él se pregunta quiénes elegirían el socialismo, y da el ejemplo de los kibbutz de Israel, donde en los años 70 aproximadamente el 8% de la población decidió vivir de acuerdo a los valores socialistas, sin imponerle a nadie más vivir de acuerdo a esos valores. Entonces, la teoría nozickiana no es tan utópica, especialmente en los días que corren, por un motivo, porque nosotros estamos obligados a vivir en este planeta, todos estamos obligados a vivir unos junto a otros, pero resulta que hay algunas concepciones que pretenden imponernos a todos los que no estamos de acuerdo con esas concepciones políticas o filosóficas o económicas, vivir de acuerdo a esas pautas. Hoy día en Chile, perdón que hable de Chile en este ámbito, se discute el tema de las AFP, de los fondos de pensiones. Entonces, una parte de la población se convenció que lo que ya está siendo desechado en distintos países del mundo porque quiebran las sociedades, como son los sistemas de reparto, resulta que eso para Chile va a ser bueno, ¿ya? Y no la capitalización individual. Entonces, ¿por qué no podríamos existir con sistemas que puedan ir coexistiendo y que la gente libremente se vaya o entre a aquellas asociaciones de manera libre, sin coacción, resguardada por este marco constitucional, si ustedes lo quieren, de un estado mínimo o una meta utopía? ¿Por qué no podría ser perfectamente viable sostener que un marco constitucional podría eventualmente mantener distintas visiones de la vida, de la cultura, etcétera, sin que uno tenga que imponérsela a otras personas? Yo creo que para el momento en que están los distintos países, especialmente en América Latina, en España, para qué decir también el caso mexicano, creo que es una concepción que uno debiera ir incorporando, porque es una utopía que no es una utopía. Creo que de alguna manera es una utopía que llama hacia la coexistencia pacífica, no dogmática, entre visiones que pueden ser contradictorias, incluso, no si lo dice en su libro tercero, dice, incluso hay personas que puedan querer vivir bajo conceptos que no sean libertarios, y eso es perfectamente viable. Pero ¿por qué yo, que soy libertario, o por último, aunque no lo fuera, por qué tengo que vivir de acuerdo a los valores y principios de otros, y yo financiarle la vida a otros, ¿ya? Si es que yo quiero vivir con otras pautas de vida, ¿me entiendes? Entonces, creo que los conceptos que hoy día, que hemos conversado en este escaso tiempo del cual disponemos, son muy relevantes, que los podamos ir releyendo, que las nuevas generaciones puedan ir rescatando cuál es el concepto, cuáles son los conceptos que Nozick estableció o fue estableciendo para esta concepción
metautópica de la vida social, de la vida individual, porque hoy día los estados son más peligrosos que nunca. Hoy día los estados son más extensos que nunca. Y una parte de la población, según mi opinión, está anestesiada respecto de este gran hermano, este ogro, benefactor, como lo llamó Octavio Paz, que teóricamente está trabajando para nosotros, pero que por otra parte está ejerciendo coacción en contra de cada uno de nosotros. Entonces creo que hoy el pensamiento de Nozick es más vigente que nunca. Muchas gracias, querido Felipe, con tu aporte desde Chile, desde el sur de Chile. Algunas apreciaciones de lo que nos habló Felipe. Felipe nos compartió sobre la biografía de Nozick. Yo particularmente no tenía idea de toda esa trayectoria académica y de vida del señor Nozick, presidente de la Asociación de Filósofos de los Estados Unidos y todos esos logros. Realmente ahora a mí me ayudan a entender un poquito el ambiente y el contexto que le permitió escribir lo que escribió y pensar lo que pensó. También nos hablaba Felipe sobre el estilo de Nozick, que era un estilo más de caballero, un estilo más elegante, pero al mismo tiempo un estilo contundente y un estilo con las ideas claras. Entonces, definitivamente, él marcó una nueva tendencia y un nuevo perfil que hoy en día definitivamente sería muy útil y muy necesario en estos tiempos tan belicosos y en estos tiempos tan conflictivos. Algo que igual quisiera destacar que mencionaron ambos, Felipe y el doctor Ricardo, el tema de los estados como dictaduras. Cuando uno le dice a la gente de que todos los estados y todos los gobiernos son dictaduras en mayor o menor medida, la gente se espanta. Y la gente piensa de que ese es nuestro discurso liberal radical y de que no es así y de que existen términos medios, de que existen democracias plenas, sólidas y robustas como las democracias nórdicas. Y en fin, yo particularmente estoy muy de acuerdo. Yo creo de que sí, en efecto, el Estado y los estados modernos que tenemos hoy en día son dictaduras. Y en ese sentido, me gustaría acotar una frase que acuñó Mario Vargas Llosa, el peruano. Mario Vargas Llosa, en una de sus visitas a México, allá por los 90, dijo de que México era la dictadura perfecta, porque tenía un disfraz y una máscara de democracia, pero un sistema comunicacional, cultural, económico, social, que permitía y que sentaba las bases para un modelo autoritario y de dictadura. Y es más, yo los invito a ver en Netflix, hay una película muy buena que se llama La Dictadura Perfecta y que de una manera satírica y muy cómica refleja esto que estamos hablando. Y algo último que me gustaría acotar, porque ya debemos ir acabando y quiero pasar aquí a dos preguntitas. La justicia. Y muy bien lo traía a acotación Felipe. El tema de la justicia es probablemente, junto con la libertad, uno de los conceptos más debatidos, más escritos y más abordados del mundo. Yo soy hijo de una abogada y desde que tengo uso de razón me he criado escuchando a mi madre decir de que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la frase que mi madre ha repetido toda su vida, que le han enseñado en la universidad y que ella lo dice como un mantra. Y es interesante porque nosotros los liberales debemos empezar a replantear y a reconstruir y a reentender el verdadero concepto y la verdadera lógica de la justicia, porque si no lo hacemos, continuaremos errando el objetivo, es decir, errando el norte de la discusión, porque hoy en día la mayor parte de la generación joven, yo tengo 27 años y la mayoría de mis amigos, establecen el debate político, establecen el debate académico en torno a la justicia. Qué tan justa es una cosa y qué tan injusta es otra cosa. Mis colegas sociólogos en toda Latinoamérica son fans de un autor brasileño llamado Paulo Freire, considerado el patrono de la educación latinoamericana, una cosa así, un señor comunista, marxista, terrible, que realmente hay que tener mucho estómago para leer sus libros. A mí me obligaron a leerlos porque yo estudié en la universidad en Brasil y era una especie del dios de la educación y del dios de la reivindicación. Y este señor básicamente lo que hacía era dividir a la sociedad, como buen marxista, dividir a la sociedad entre la dicotomía del oprimido y el opresor. Entonces, el que no era oprimido, de algún modo era opresor. Entonces,
alguien que no era ni rico, ni millonario, ni blanco, ni tenía ninguna ventaja desde el punto de vista de la lucha de clases, sí o sí tenía que identificarse con alguna opresión que ejerce. Entonces yo recuerdo a mis pobres compañeros de clase media, bueno, ni tan pobres, pero digo pobres porque muchachos de 20 años totalmente ingenuos, intentando identificar en su mente en qué sentido yo oprimo. Y decían, sí, es porque yo vivo en un condominio y porque yo soy el resultado de un privilegio que mi padre me dio. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que estos conceptos tan distorsionados de justicia, de opresión, de injusticia, han acarreado a que una generación entera se sienta constantemente en deuda, se sienta constantemente moralmente condenable, y es por eso que van en masa a votarle a los justicieros. Porque claro, si partimos de la idea de que vivimos en un espectro de constante injusticia, entonces necesitamos un justiciero. Y ahí están los peruanos, a una semana de elegir a Pedro Castillo, el Evo Morales peruano, y de destruir todo lo que Perú ha logrado exitosamente en tantos años. Ahí están los chilenos, a punto de hacer lo que los bolivianos ya hicimos hace 15 años, que es modificar la Constitución, y hacer un cheque en blanco para meterle a esa Constitución todos los derechos que se inventen y todas las fábulas justicieras que se inventen. Y ni que hablar del caso argentino, que según la última lista de miseria publicada por el Cato hace 2 semanas, Argentina entra oficialmente al índice de miseria. Qué pena, realmente, qué triste para la historia de una gran nación como Argentina, ahora hacer parte de este índice. ¿Quién lo diría? Y de hecho, Zimbabue y Surinam están por encima de Argentina en el índice de miseria de Cato Institute. Entonces, definitivamente temas muy interesantes lo que estamos abordando en esta tarde, y temas de mucha vigencia, como decía aquí el señor ex juez, temas definitivamente que hoy más que nunca tienen vigencia y de que hoy más que nunca son relevantes para evitar en Chile una constitución justiciera de pacotilla, para evitar en Perú a un Evo Morales 2.0 que quiere también modificar la constitución, y para evitar que Argentina le compita a Venezuela los primeros puestos de la miseria mundial. Entonces, realmente interesante la conversación de hoy. Quisiera saber si alguno de los dos tiene alguna acotación final para que ya antes de entrar a las preguntas y al cierre, porque ya estamos sobre la hora. A ver, yo solo quisiera hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, muy breve. Vos citabas a tu mamá, que te decía que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. En realidad eso es una frase de Ulpiano, un pensador romano, y la frase en realidad dice otra cosa. La frase dice que justicia es darle a cada uno lo suyo. Los abogados han cambiado lo suyo por lo que le corresponde. Lo suyo es lo que es tuyo, sin necesidad de que nadie te lo reconozca ni te lo dé. Es tuyo. Lo que te corresponde es algo que alguna autoridad va a tener que decidir. La diferencia es abismal, y por eso es que los abogados, como decía Felipe hace un rato, deberían leer este libro, porque en realidad es como un antídoto contra muchas de las trampas en las que los abogados han caído, ¿verdad? Muy buena acotación. Felipe, para concluir, por favor. Sí, yo también muy brevemente. Bueno, Chile está a puertas de un proceso de cambio constitucional, y tú lo has dicho. Hay un grupo de personas que convenció al 80% de los que votaron ese día que el socialismo es bueno, que las constituciones estadistas son buenas, aunque algunos dicen que no, que esto es muy despectivo de mi parte. Pero desgraciadamente hay un grupo de chilenos que no ve que esto es un suicidio colectivo. Entonces yo en el fondo quiero, a través de este momento con ustedes, quiero llamar a todos los que no están involucrados en política, a todos los que sienten que la política no es parte de su vida, a que se involucren en política, porque si no están ustedes, están otros. Y otros que han prometido y han hecho, y que hoy día le están diciendo a los chilenos que es bueno. No les están diciendo que están generando miseria a futuro, porque si no hubiésemos tenido la AFP, no hubiésemos tenido de dónde sacar recursos. Entonces, quiero llamar a mis compatriotas hoy día, a todos, especialmente a todos que encuentran incluso que es aburrida la política, a quien no les gusta la política, que odian la política, a que se informen, pero que se informen de verdad.
que lean, que estudien, porque la libertad nunca se pierde de un momento a otro, la libertad se pierde muy lentamente, y especialmente en los países que son socialdemócratas. La socialdemocracia es uno de los peores venenos que existe, porque la socialdemocracia lo que hace es convencerte que vives en un país libre, mientras tanto te hace esclavo. Entonces, y en el día de hoy, cuando los payasos se han convertido en políticos, muchos de ellos, y los políticos se han convertido en payasos, muchos de ellos, creo que es más importante que nunca que todos los ciudadanos, los individuos de América Latina puedan estudiar, puedan formarse, puedan leer y puedan involucrarse en el momento que ellos quieren en el proceso político, para evitar dejar de ser libres. Eso solamente. Muy bien, Felipe, muy bien, doctor Ricardo, desde la Argentina, les agradezco nuevamente su participación. Tengo acá una pregunta que nos llega de la audiencia y que de hecho yo igual la había planteado y está relacionado con el tema de la utopía. ¿Por qué no se plantea el Estado mínimo como una utopía? ¿No es esto algo contradictorio en la intención de más bien normalizar o intentar socializar esta idea entre las masas al conceptuarla como utopía? ¿No más bien nos damos un gol en contra? Doctor Ricardo, ¿qué opina usted? Bueno, ya Felipe lo explicó bastante bien en su presentación, el tema de la utopía. Sí, obviamente que hablar de utopía que normalmente se entiende como aquello que es muy difícil de alcanzar, o imposible o muy difícil de alcanzar, pero que no, en realidad no le quita fuerza o mérito o importancia. Obviamente que alcanzar un gobierno mínimo, básico, que se restrinja exclusivamente a la protección de derechos individuales en términos estrictos, es algo muy difícil de conseguir y sobre todo de reducir, ¿no? Lo que decíamos hoy, que en realidad uno puede desde la teoría pensar que si crea desde cero una sociedad en el estado de naturaleza, puede darse el lujo de intentar un gobierno mínimo. Ahora, cuando uno vive en el tipo de dictaduras en las que vivimos hoy, reducir esa dictadura al nivel de un gobierno limitado es realmente una tarea muy complicada. Yo creo que pensando en discusiones actuales hoy en día, obviamente es una pregunta válida preguntarse si es posible que pueda existir tal cosa como un gobierno limitado, si no hay una tendencia automática, si le damos el monopolio de la fuerza y de la legalidad, de que ese gobierno va a terminar abusando del poder y convirtiéndose en dictadura. Y también debemos preguntarnos si es posible que pueda existir una sociedad sin ningún tipo de última ratio que tome la decisión final cuando no pueda haber acuerdo entre las personas para resolver sus conflictos. Creo que esos son los dos grandes debates y que hoy son posiblemente más vigentes todavía que hace 50 años. Muchas gracias, doctor Ricardo. Para Felipe, una pregunta y por favor respuesta breve, ya estamos concluyendo. ¿Cómo hacemos para que un Estado mínimo se mantenga mínimo? Probablemente un anarquista nos hizo esa pregunta. Sí, pregunta muy válida. Siempre me hacen preguntas muy, muy complejas los anarcocapitalistas. Yo voy a explicar por qué no soy anarcocapitalista. En una oportunidad me tocó entrevistar a Javier Milei y le pregunté lo mismo. Entonces me dijo, mira, yo soy minarquista dinámico y anarcocapitalista estático. Y yo creo que de corazón también. ¿Ah? ¿Y qué me pasa con los anarcocapitalistas? Creo que son utópicos, pero son tan utópicos como los comunistas. Porque el comunismo ofrece una sociedad sin clase y sin Estado, y el anarcocapitalismo ofrece una sociedad sin Estado. Yo siento que la naturaleza humana es tan compleja que no es ni buena ni mala, simplemente es compleja, o sea, es buena a veces y es mala en otras oportunidades, y necesariamente creo que debiera existir una entidad mínima que exija el cumplimiento de los contratos, que castigue al que obviamente viola los derechos individuales de otros, etc.
Ahora, es muy difícil mantener una sociedad, un estado mínimo. Sí, yo creo que es más difícil, o sea, no es tan difícil, yo creo que es más difícil avanzar hacia un estado mínimo, aun cuando existen hoy día, en mi concepto, algunos estados que podríamos considerar que son estados mínimos. Por ejemplo, Suiza. Suiza es un ejemplo de un estado, para mi gusto, de carácter minarquista. Es un estado que desconfía del poder, tiene un poder ejecutivo colegiado, existe la posibilidad de referéndums. Los suizos van aproximadamente, vean, métanse a la página de la Fundación Nozick en Instagram, los suizos van al año aproximadamente 12 a 15 veces a votar, aproximadamente, en promedio. ¿Ah? Y tienen una serie de otras prerrogativas que están desde, por lo menos desde el año 1200 y algo, que fue el momento en que se creó la Confederación Suiza. Entonces, desde el punto de vista real, hoy día existen algunos estados o incipientes estados que podríamos considerar que son estados mínimos. Ahora, el tema es que para poder responder esto que me pregunta este amigo o amiga Anca, es que la libertad tenemos que estar defendiéndola permanentemente. O sea, nunca se llega a un solo estado final donde podamos quedarnos tranquilos con que no vamos a tener nunca más violaciones de nuestros derechos individuales. Esto es algo permanente. Y eso es algo permanente, pero tenemos que ir avanzando hacia la disminución de los poderes que son absolutamente arbitrarios de los estados. Es muy difícil de responder en tan poco tiempo, pero creo que es algo perfectamente posible porque hoy existen estados que podríamos considerar estados mínimos. Muy bien, y por eso Thomas Jefferson se inmortalizó con su gran frase de la eterna vigilancia de la libertad. Yo estoy plenamente de acuerdo. Para concluir, me gustaría resumir y condensar esto para el gran público joven y el gran público millennial que sigue a México Libertario, que de cierto modo está en mi generación. ¿Por qué es tan necesario estudiar estos temas y por qué yo les recomiendo la lectura de este libro que yo me lo he estado leyendo en la última semana? Porque Nozick aborda un tema interesantísimo y de mucha vigencia, un tema muy coyuntural, el tema de los derechos. Los millennials y los jóvenes hoy en día creemos que tenemos derecho a todo y creemos que se nos violan todos nuestros derechos. Entonces, la palabra preferida de los millennials hoy en día es mi derecho. Y la usan contra su jefe, la usan contra su padre, la usan contra su novia, la usan contra el Estado, yo tengo derecho a esto o tal cosa es mi derecho. Pues bueno, Nozick de una manera brillante y de una manera muy distinta aborda el tema de los derechos, principalmente el tema de los derechos naturales, como mencionaba Felipe, y a partir de ahí establece concepciones distintas y reflexivas de la justicia, que es otro tema que a los millennials les apasiona, lo justo y lo injusto. Entonces, basado en estos dos conceptos, derechos y justicia, yo creo que sería muy interesante para los jóvenes hoy en día poder sumergirse en la lectura de este libro llamado Anarquía, Estado y Utopía, y en otros libros que vamos a continuar presentando durante las siguientes semanas de la mano con Innisfree, una editorial amiga comprometida con divulgar las ideas de la libertad. Y quiero agradecer, ya para concluir nuevamente, al doctor Ricardo Manuel desde la Argentina, a Felipe Munizaga desde Chile, a Víctor Hugo Becerra y al equipo de Innisfree acá en México por acompañarnos y por hacer estos interesantísimos aportes, por donar de su valioso tiempo para poder generar estos espacios de debate y estos espacios de diálogo. Un saludo nuevamente a toda la audiencia que se conectó en esta tarde en los distintos países, en las distintas capitales, y esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes transmisiones y en los siguientes encuentros que anunciaremos mediante la página de México Libertario y otras páginas aliadas. Un saludo, doctores, un saludo y muchas gracias por su participación. Aquí concluimos con el evento de esta tarde. Adiós, muchas gracias. Nos vemos. Adiós.